Alerta en C5N, la imagen es de Antonio Aracre, jefe de asesores del presidente de la Nación. El alerta tiene que ver con su renuncia, se acaba de conocer y ahora vamos a compartir un mensaje que acaba de subir a Twitter explicando los rumores, y ahora yo les voy a contar con qué tienen que ver estos rumores, que circulaban desde anoche, dice Antonio Aracre, a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados. Le he presentado al presidente Alberto Fernández mi renuncia indeclinable como jefe de asesores de manera inmediata. Continúa. A ver, aprovecho este medio, dice, para agradecerle al presidente por haberme honrado con este cargo y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite. Es la segunda parte del tuit. Claro, rumores que habían comenzado, como bien dice Aracre, reiteramos, porque puede que no todo el mundo lo conozca. Jefe de asesores del presidente de la Nación, había asumido hace unos 2-3 meses aproximadamente, Pablo. Sí, fue anunciado en enero y empezó a cumplir funciones el 1 de febrero, es decir, se están cumpliendo 2 meses y medio, un poquito más, enero, marzo y lo que va de abril. Relaciones Públicas de Singenta, ex CEO de Singenta, muy importante desde ese lugar. Se había incorporado al gobierno como jefe de asesores, después también de algunos movimientos que había dado en la jefatura de asesores de Alberto Fernández. El dato tiene que ver, como decías vos, con una serie de rumores o versiones que no son nuevas. ¿Sí? Cada tanto aparece alguna versión sobre malestar de que incluían a Sergio Massa, la posible renuncia de Sergio Massa y el reemplazo por Antonio Aracre en su cargo. Claro, digo, hace varias semanas cada tanto aparece esta referencia de Massa incómodo, con tensiones dentro del propio gobierno y versiones de salida. Ahora se redobla esta versión, este rumor, desmentido por Massa, luego desmentido desde la Casa Rosada y ahora confirmada esta línea de Aracre. Tenía el componente que no solo hablaban de la salida de Massa, sino de la incorporación en ese lugar de Aracre. Gabriela Cerruti lo había desmentido en su Twitter, en su cuenta de Twitter personal. Citando un colega. Sí, citando un colega que había, a Leandro Renú, que había hecho una mención en su tweet personal. Al respecto había intervenido Gabriela Cerruti. Por el otro lado, creo que hay que leerlo desde ahí, no parecía haber, francamente, Dani, chances de que esto efectivamente forme parte del menú de opciones que estaba manejando Alberto Fernández. De hecho, luego, de alguna manera también para apagar estas versiones, Sergio Massa hoy tuvo una actividad muy intensa y entre otros tuvo una foto muy importante que fue con los gobernadores electos de Neuquén y Río Negro. Son como señales cruzadas que aparecen en este ruido y después uno se queda con ¿qué fue primero? Si la versión terminó alimentando alguna tensión adicional, por ejemplo en el Perú, o si son elementos que se generan y se suman a un mal clima general, por lo tanto la política o la tensión política alimenta y produce tensiones adicionales. Cualquiera de su casa se preguntaría, pero si no hubo tal operación, si no iba a renunciar Sergio Massa, ¿por qué tiene que renunciar Aracre? Porque la impresión es que primero había tenido Aracre algunas tensiones dentro del gobierno, en algún momento se le había atribuido la versión de un plan para devaluar, de un desdoblamiento cambiario, se lo había atribuido a él, también lo desmintió en todo caso Aracre, pero quedó cruzado por eso. La relación con Sergio Massa no era la mejor en este contexto y en este clima, yo digo, de vulnerabilidad general de las tensiones políticas y económicas. Evidentemente Aracre decide dar este paso. Tengo entendido que hubo alguna conversación con el presidente previamente, habrán querido cortar de fondo la hipótesis para tratar de apagar algo que si no podría haber generado una idea en espiral. Claro, claro. No, también es cierto que Aracre se movía en un ambiente bastante fragmentado, ¿no es cierto? Que es la Casa Rosada, digamos, ser jefe de asesores, ser llevado por Alberto Fernández, intentar gestionar un poco más desde ese lugar, también era complicado, porque uno podría pensar, bueno, sencillamente Aracre podía salir a desmentir las versiones y listo, ¿no es cierto? Pero dio un paso más. Bueno, de hecho mi pregunta iba a eso, a que alguien
con desconocimiento absoluto de la política, desde su casa podría pensar, pero esto termina confirmando que había ruido, por ejemplo. Y sí. ¿No? Y en realidad lo que Sí, dice Aracre no, es que yo creo que justamente para evitar ese ruido... Había rumores de ruido en la operación. relación. Claro. Hay un clima de asperezas dentro del gobierno, había ruido en la relación, uno también lo que puede imaginar que las dimensiones de Massa como ministro de Economía y de Aracre Sí, como claro. jefe de asesores son totalmente desiguales. También, esto no lo sé, pero uno puede entender que el ingreso de Aracre, la primera experiencia en la función Eso te iba a preguntar, pública, no ha tenido. fue bastante accidentada y posiblemente también él encuentre una forma de decir, Claro. bueno, Sí, claro. cierro este capítulo y me voy. De alguna manera también encuentro la oportunidad para correr. Lo estoy interpretando, no le he Sí. hablado con Aracre, ni lo he hablado, ni Tenía nadie me ha dicho ofertas de gobierno, también. Él había- pero tiene ese clima de que venía sobrecargada la Sí. situación para él. ¿Tenía ofertas, NASA? Sí, tenía ofertas para volver al sector privado. Al privado. digo, también. De hecho, él cuando comienza a trabajar con Alberto Fernández y ante algunas críticas, ¿no? Porque se sumaba Sí. como jefe de asesores, bueno, él decía, yo vengo a aportar desde mi lugar como hombre que no había tenido, entiendo yo, ninguna experiencia previa en la política, pero bueno, para ayudar desde su mirada en lo que pudiera ser, en lo que tenía que ver con la economía, ¿no? Sí. Y el gobierno de Alberto Fernández.